Florentina Martocchia, integrante del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, para hablar un poquito sobre esto que nos preocupa a todos, que tenemos mucho más flaco el bolsillo y mucho más altas las deudas. Florentina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atenderme. Bueno, te cuento la mesa, Lucía, Esteban, Analía, todos queremos conversar con vos y poner un poquito esto en tema, ¿no? Conocíamos un informe que está dando vuelta que tiene que ver con las deudas que tiene la gente con Mercado Pago, ¿no? Hay un porcentaje importante de gente que ha sacado dinero, que esta es una plataforma que te la hacía fácil y ahora está difícil devolverla, ¿no? Exactamente, sí, no solamente con Mercado Pago, Sí. El problema de las billeteras virtuales claramente es un gran problema, además por la facilidad que uno tiene de acceder a un préstamo. Creo que eso es uno de los grandes problemas del último tiempo. No solo la facilidad de acceder a un préstamo, sino también la facilidad de tener una cuenta en una billetera virtual, tanto para mayores, para menores, digo, ¿no? Ahí hay un gran problema de acceso y además una gran variedad en relación a la capacidad de préstamo que tiene cada persona. Y bueno, y por supuesto que las billeteras virtuales no son bancos, entonces tampoco están tan reguladas y tampoco tenemos tanta información sobre lo que pasa o deja de pasar con ellas. Nosotros específicamente estuvimos últimamente viendo qué pasaba con la morosidad de las familias y con la irregularidad de las familias en relación a los préstamos y sobre todo a las tarjetas de crédito, que también es un gran problema en este último tiempo. Florentina, en relación con esto que planteabas de las familias, ¿qué pudieron detectar? ¿Qué cifras? Y bueno, y cómo las traducen también, ¿no? a estas cifras en relación con otros momentos, con la actualidad inclusive. Claro. Mira, primero lo que la verdad es muy alarmante es que la irregularidad en el pago de las familias frente a los créditos tomados registra una suba muy grande de 1,3 puntos porcentuales, que marca el máximo de la serie que analizamos, que va desde noviembre del 2023, se ubica en un 10,6%, y para que tengamos una idea, esta tasa solamente fue superada en la crisis del 2001, ¿no? Donde las familias argentinas estaban en uno de los peores momentos de las crisis económicas, para que tengamos una idea. Y por otro lado, la morosidad con los no financieros se encuentra en niveles similares a la pandemia, ¿no? Ubicada en un 24,4%. También eso es muy, muy preocupante, porque la pandemia era una situación completamente excepcional, donde no podíamos salir a trabajar, donde la economía estaba completamente frenada, y aún así estamos hoy en día, debido a la crisis económica, viendo niveles similares. Eso es terriblemente preocupante. Lo otro que tenemos es que en relación a los préstamos personales, la morosidad de los mismos ascendió a un 13,2%, cuando en octubre del 2024 estaba en apenas un 3,4%. Para que nos demos una idea, el salto enorme que dio. Claro. Exacto. Las tarjetas de crédito, lo mismo, la a un 11%, lo cual implica un aumento de 1,7 puntos porcentuales y de 9,4 puntos porcentuales respecto de octubre 2024. Lo de las tarjetas de crédito es realmente un problema muy grande, porque además, si tenemos en cuenta la deuda promedio por deudor en mora en relación a esto de los préstamos personales, el promedio es que la mayoría de la gente debe más de 4 millones de pesos, más o menos, lo cual genera 240.000 pesos por mes solamente de intereses, ¿no? Entonces, la verdad es que es terrible cuando uno lo estudia, lo analiza, después lo contás, porque tenemos cada vez, como decían ustedes, cada vez el bolsillo nos aprieta más y encima vemos números como estos que son realmente alarmantes. El promedio es alto, ¿no? Florentina, Sí. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ese monto que mencionás es por persona? Por persona en promedio. Sí. Claro, claro. Claro, eso es Alto, tremendo. alto, Sí, sí, alto, sí. muy alto, pensando en los intereses que tiene ese monto permanentemente, ¿no? Porque todos los meses te está generando una deuda que va aumentando en ese volumen, ¿no? Florentina, ¿qué se puede intuir una posición que tomen los bancos, las entidades financieras respecto de esta deuda? Digo, habida cuenta de que en muchos casos va a ser muy difícil para los bancos de cobrar esa deuda, digamos, a no ser con una financiación muy, muy blanda, y que al deudor, al consumidor común y corriente, le sea posible sostener.
sin afectar y traumatizar su vida más de lo que ya está. Claro. Mira, la verdad, la buena intención de las entidades bancarias no es algo que yo pueda ni afirmar ni negar. Ni que se conozca, me parece igual, Florentina. Ni que se conozca, claramente, sí. La verdad es que lo único que podemos decir es que tenemos que pensar que por entidad bancaria, por ley, cada entidad bancaria puede retener hasta el 35% de lo que una persona cobra en su cuenta sueldo, por entidad. O sea que si vos estás endeudado con más de 3 bancos y esos 3 bancos te retienen el 30% de tu sueldo, se están quedando casi con el 100% de tu sueldo. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque a lo que voy es, antes de pensar cómo van a hacer los bancos para tratar de que esa gente pueda pagar y no se quede sin ingresos en el intento, bueno, tal vez primero los bancos prefieren tratar de retener todo y que la gente en el intento se quede sin ingresos. Por eso digo que no es algo que yo pueda ni negar ni afirmar, y además que no es algo que se sepa con claridad, pero es un problema. Digo, la deuda de las familias es un gran problema, además de la deuda de las empresas, que si bien crece a un ritmo mucho más lento, también crece, y eso es algo que lo tenemos que decir. O sea, la morosidad aumenta entre noviembre del 24 y enero del 26, del 0,7 al 2,8. O sea, digo, tenemos que sumarle eso. Claro. Por supuesto que los trabajadores y las trabajadoras son siempre los más perjudicados, porque además tenemos un contexto inflacionario, un salario que aún no le gana la inflación, por más de que nos quieren decir que sí. Digo, el problema es generalizado. Claro. Florentina, respecto a esto de las tarjetas de crédito, ustedes, digo, hay gente que va cerrando las tarjetas, digo, ¿hay alguna forma de cortar esto o por lo menos alguna medición que diga, bueno, tengo esa deuda, pero la doy de baja para que, bueno, no sentirme tentado a... Digo, ¿Te la cortan? Sí, o te la cortan o vos no sigue la deuda. En realidad, tengo entendido que no se puede dar de baja una tarjeta de crédito hasta que vos no saldes toda la deuda. Y el gran problema es que la gran mayoría está pagando el mínimo de la tarjeta. Claro. Por eso aumenta la morosidad y la falta de pago, ¿no? Esto que nosotros mencionamos. Claro, pero como la irregularidad también en el pago. Claro, no, perdón, Florentina, pero digo, para hacer una distinción, una cosa es dar de baja, que por supuesto que con deuda no se puede dar de baja, pero sí cuando uno ya debe determinada cantidad de dinero en una tarjeta, no la puede usar. Eso a uno... Exacto. Te cortan el Eso consumo, sí. digamos. Bien, te cortan el consumo. El consumo, sí. Claro. Ahí está. Sí, dar de baja supuesto. es otra cosa, claro. Claro, sí. No, te cortan el consumo, por supuesto, pero bueno, ahí también tenemos que analizar lo que decíamos al principio, todos los otros factores, porque después, hoy en la actualidad, nosotros hablábamos de la crisis del 2001, pero hoy en la actualidad, con la realidad de las billeteras virtuales y la cantidad de acceso a distintos mecanismos de financiamiento que uno tiene, también es un gran problema, porque yo te puedo decir, bueno, no te dejo comprar más con tu tarjeta de crédito de tu banco, por ejemplo, donde tenés tu cuenta sueldo, ¿no? Esa es una opción, porque ya no la vas a poder pagar, se entiende que venís pagando el mínimo y demás, y se hace todo el mecanismo. Bueno, pero después puedes estar endeudado con las billeteras virtuales, por ejemplo, puedes estar endeudado con otras entidades bancarias. Entonces, es complejo porque lo que estamos viendo nosotros es que es múltiple, ¿no? Y es como que no está, las familias no están pudiendo encontrarle una salida a esta cuestión del endeudamiento. Florentina, perdón, vos sabés que antes hablando acá en la mesa con Ana y Lu, agregábamos a las deudas que son, por supuesto, materia comprobable por bancos y entidades financieras, las deudas informales que uno asume con amigos, con el almacén de la esquina, con la panadería, pero porque uno se ve tan apremiado que pide prestado, que si bien no son deudas que entren en un esquema de datos comprobables, es una contracción de una deuda que agobia a todo el mundo que tiene que salir a pedir. Claro que sí, sí, por supuesto. Esa es la realidad de la que queremos hablar y es un poco más difícil medir, ¿no? Porque es la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas, pero la verdad es que sí, es lo que sucede. Pensábamos en los barrios, ¿no? En lugares más informales donde, bueno, sigue existiendo esta posibilidad de anotar en el almacén, como vos decías, Esteban, que hay un circuito ahí, porque
también en este detalle que seguramente ustedes analizan un poco, tiene que ver para qué se gasta esa tarjeta, y lamentablemente se gasta para comida en muchos casos. Exacto. No son para cosas suntuarias, no es Sí, que para me el compro... supermercado. Exacto, el supermercado, la farmacia, cosas quizás para el inicio de clase, los útiles escolares, el guardapolvo, ¿no? Para la vida cotidiana, pero que tiene que ver con lo que necesitas todo el tiempo, ¿no? Ni hablar, exactamente. Sí, bueno, de hecho nosotros otro dato que analizamos siempre es cómo evoluciona el consumo en supermercados para ver cómo evoluciona el consumo de las familias argentinas, y vemos que cae todos los meses, mes tras mes. Las familias consumen menos en supermercados y en autoservicios mayoristas, y cada vez pagan más con tarjetas de crédito, lo cual es un gran problema, y además, bueno, varía, por supuesto, la cantidad o la calidad de los bienes consumidos. Vemos mucho más que cae tal vez en autoservicios mayoristas, y que la gente de los barrios va y compra lo que puede consumir en el día en el almacén más cercano, ¿no? Que es una forma de tratar de abastecerse como se pueda, ¿no? Además, en un contexto, esto lo repetimos siempre porque es fundamental entenderlo, en un contexto donde el salario real cae, ¿no? Porque si analizamos los datos de enero, los salarios registrados del sector privado caen un 0,7% en términos reales. O sea que quedan un 2,3% por debajo de noviembre de 2023. Pero además, si lo hacemos analizando con inflación actualizada, como pide el FMI, con la encuesta permanente de hogares 2017-2018, vemos que en realidad la pérdida del poder adquisitivo entre noviembre del 2023, cuando asume Javier Milei, y entre enero del 2026 es del 17,1%. Entonces, digo, a nosotros nos parece fundamental poner datos en este sentido, porque lo que vemos en la calle a veces no es lo que vemos en la tele. Lo que nosotros sentimos y en la tele te dicen que cada vez hay menos pobreza. Bueno, no es tan así. La verdad es que la plata no alcanza. Florentina, sabes que un poco apoyándome en esto que decís de la construcción de un relato falso, también hay discursos, digo, por parte de comunicadores, gente que también discute las consecuencias de endeudarse con la tarjeta y demás. Y esto de hay que evitar pagar el mínimo, no hay que pagar el mínimo, hay que pagar el total, pero digo, como si la gente no lo supiera. Claro, no, como si fuera una cuestión de voluntad, ¿viste? Ay, caramba, bueno, no, saco acá los 3 millones que me sobraron. La gente no es que paga el mínimo porque sí, para poder seguir usando la tarjeta. Para poder seguir usando la tarjeta, y muchas veces ni siquiera puede pagar el mínimo. Exactamente. No, y aparte, digo, nos hemos encontrado hablando con gente que trabaja tal vez en entidades bancarias, que te dicen, se me sienta enfrente un cliente y te dice, refinanciame la deuda. Y realmente, si le refinancias la deuda, sabes que jamás la va a poder llegar a pagar, porque el costo de refinanciarlo es tan grande y el sueldo sabes que va a ser el mismo durante mucho tiempo más. Y entonces es que es muy complejo, realmente es muy complejo. Y bueno, y la verdad es que no vemos salida. Justo ahora acabamos de sacar otro dato nuevo que tiene que ver con el salario real y cómo va variando en relación al seguimiento que hacemos de los convenios colectivos de trabajo. Y tampoco hay una gran salida. Digo, el salario no va a mejorar, la deuda de la familia sigue, la inflación sube, tenemos cada vez menos empresas, cada vez menos trabajadores registrados. La verdad es que es triste no poder dar mejores noticias, pero es lo que estamos viendo. El CEPA está dando malas noticias todo el tiempo. El informe que sacan va confirmando ese dato, ¿no? Sí, pero datos necesarios, ¿no? Que construyen eso, justamente información y información verificada, que es tan importante. Por supuesto, ¿no? Que con ustedes, que digamos, uno tiene información válida como para contrarrestar esto que vos decís, ¿no? Que circula, bueno, bajó la pobreza, sabemos que hay menor cantidad de empleo, que la calidad del empleo ha bajado muchísimo, y ustedes, como otros institutos, digo, dan cuenta de esto y pueden mostrar la contracara, ¿no? Que el laburante nosotros lo sabemos. Lo sentimos. Claro, sentimos, tal cual. Florentina, te quiero preguntar por... hay una parte del informe que habla del riesgo país, el golpe al riesgo país. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que el riesgo país alcance una cifra
de preocupación. ¿A quién le preocupa eso? Y sobre todo al gobierno, ¿no? Y a los inversores, porque el riesgo país básicamente tiene que ver con un número que mide la posibilidad que tiene un país de pagar o no la deuda que ha adquirido. Entonces, lo importante de que baje el riesgo país es que vos puedas renegociar la deuda que tenés en mejores condiciones. A todos nos perjudica porque todos vivimos en este país y porque la política económica argentina está en gran medida condicionada por la deuda. Sí, yo creo que a los trabajadores y a las trabajadoras nos preocupa más de lo que veníamos hablando antes, pero el riesgo país es un problema también. Y el riesgo país es básicamente un indicador, podríamos analizar su relevancia más o menos, pero es un indicador que nos muestra cuál es la confianza que tienen los mercados en un gobierno. Claro. Sobre todo es importante para este gobierno porque es un gobierno que le puso muchas fichas a la suba o a la baja del riesgo país y que porque para ellos significa un elemento importante de cara a la renegociación de las deudas que han ido tomando. Queda claro. Florentina, gracias. A ver si la próxima charlamos con mejores noticias. No creo, pero te vamos a llamar igual. Bueno, muchísimas gracias. Chau, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.